Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, enigmático significado de un trino del comandante del ejército tiene ecos judiciales y políticos. Informe de la JEP sobre priorización de investigación de falsos positivos militares recibió amplio respaldo internacional. Alias El Zarco, el colombiano cuya extradición habría sido torpedeada, confesó que llevó civiles para que los mataran los militares. Llegaron 190.000 vacunas chinas y serán repartidas en varias regiones. Policías y ladrones terminaron haciendo visita mientras sus víctimas estaban encerradas. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, después de 21 años, Everton volvió a derrotar en condición de visitante a Liverpool y James Rodríguez se reportó con una bonita asistencia. Envigado consiguió su primera victoria del semestre por la Liga, su víctima fue el Bucaramanga, y en el Tour de los Alpes Marítimos, Nairo Quintana es ahora noveno a 13 segundos del líder. Aquí está, esta es la imagen del día, la velocidad a más de 7.000 inoculados por día que Bogotá demostró para su estrategia masiva de vacunación. En 2 días la ciudad agotó las 12.000 vacunas de Pfizer-BioNTech que el gobierno le entregó, pero el propósito es inmunizar a más de 7 millones de habitantes. Para ello se necesitaría un ritmo de 25.000 vacunas por día para terminar antes que finalice el 2021 y la ciudad dice que tiene cómo hacerlo. La estrategia seguirá con las vacunas que reciba del envío que llegó hoy, que también podrían agotarse antes de que termine la próxima semana. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1. Con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Aunque el comandante del ejército, general Zapateiro, explicó su polémico trino en que parecía comparar a la JEP con una víbora rabiosa, sus críticos no le creyeron. Carlos Cárdenas. Mónica, el general Zapateiro dijo que cuando habló de víboras se refería a los grupos armados ilegales. Pero la coincidencia de su mensaje con las críticas a la JEP del jefe político del gobierno hacen creer que el alto militar sí estaba atacando la independencia judicial. No solo sorpresa, también indignación y rechazo de un lado y aplausos y apoyos del otro despertó el trino del comandante del ejército general Eduardo Zapateiro, en que utilizando imágenes de la famosa serie televisiva ambiental Planet Earth, en momentos en que una serpiente de gran tamaño va tras una iguana mientras ésta logra escurrirse de su enemiga, parece comparar esas escenas con la JEP como la víbora perseguidora y el ejército como la iguana perseguida. El mensaje del general Zapateiro se interpretó como un ataque a la JEP porque esta misma semana la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa jurisdicción publicó su decisión de priorizar la investigación sobre el macrocaso de crímenes de guerra cometidos por militares durante varias décadas de conflicto armado en Colombia, conocidos como falsos positivos. En realidad, asesinatos de civiles desarmados que eran presentados por los uniformados como bajas de enemigos en combates. El trino del alto oficial, además, parecía aludir a la afirmación del documento de la Jurisdicción Especial, según la cual no serían 2.248 los casos de víctimas de falsos positivos, como lo había certificado la Fiscalía, sino el triple, 6.402, cifra equivalente a un genocidio. Y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendiremos, no desfalleceremos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros. El mensaje de Zapateiro fue publicado ayer a las 2:06 de la tarde y a las 7:15, es decir, 5 horas después, el comandante del ejército intentó aclarar que no se refería a la JEP, sino a los grupos armados ilegales. Sin embargo, pocos parecieron aceptar su explicación, especialmente porque su mensaje también coincidió con varios trinos de rechazo a la JEP de Álvaro Uribe, jefe político del presidente Duque, de quien depende Zapateiro. Uribe defendía sus 2 gobiernos, en cuyos periodos se presentaron el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en las unidades militares del país. Mientras hubo 53.000 desmovilizados, hubo 36.000 capturas y 13.900 bajas, entonces si la mitad de esas bajas hubiera sido de falsos positivos, yo pregunto, ¿no habría sido posible que el país mejorara y algo mejoró el país en esos años?
En todo caso, el comandante del ejército no quedó en muy buena posición. En contraste con esta polémica interna, la JEP recibió un gran respaldo de organismos multilaterales de derechos humanos y de varios gobiernos extranjeros que aplaudieron su decisión de imputarles delitos de lesa humanidad a las guerrillas de las FARC por los secuestros masivos que ejecutaron y a las unidades militares del Estado por la matanza de civiles que no eran combatientes. En contraste con los duros ataques que recibió la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia de la derecha política por la apertura de investigación sobre más de 6.000 falsos positivos, los organismos internacionales de derechos humanos elogiaron esta decisión. Juan Fernando Barona. Mónica, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue enfática en su declaración de respaldo a la JEP, lo mismo que la influyente ONG Human Rights Watch. Tras el informe revelado por la Jurisdicción Especial para la Paz, en que asegura que no fueron 2.000, sino más de 6.000 los falsos positivos en el país, en su mayoría durante los gobiernos de Álvaro Uribe, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, respaldó las actuaciones de la JEP. Acogemos con beneplácito los avances en la investigación en Colombia de los casos conocidos como falsos positivos. La portavoz de la comisionada Bachelet también mostró su apoyo a la JEP, ignorando las críticas del partido de gobierno. La Jurisdicción Especial para la Paz está tomando pasos importantes en la lucha contra la impunidad que contribuirán a que Colombia aborde las graves violaciones que se cometieron contra el derecho internacional en el pasado. Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, controvirtió las declaraciones del expresidente Uribe, quien aseguró que nunca impulsó a los militares a cometer delitos. Hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias claras de estos pagos. Vean estos testimonios y fragmentos de libros militares de la época. Vivanco también publicó informes que reposan en la Corte Penal Internacional, según los cuales muestran que en las administraciones de Uribe se cometieron la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Durante su gobierno hubo los picos más altos, como lo ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional. El director de Human Rights Watch desmintió a Uribe, quien aseguró que muchos soldados fueron absueltos luego de acusaciones falsas. Vivanco, por el contrario, dijo que miles de militares han sido condenados por estos crímenes y que faltan muchos más. Olvida decir que más de 1.700 miembros del ejército, desde soldados hasta coroneles, han sido condenados por falsos positivos. A estos apoyos internacionales se sumaron los de varios gobiernos que han respaldado el acuerdo de paz y el derecho de las víctimas de todos los lados del conflicto a conocer la verdad. España quiere entregarle hace 2 años a Colombia a un hombre que capturó la policía de ese país y resultó ser un reclutador de civiles para entregárselos a suboficiales del ejército para que los mataran y dijeran que eran guerrilleros, pero tuvo que soltarlo por falta de cooperación. Enrique Tapias. Mónica, el Ministerio de Justicia, entonces a cargo de la hoy procuradora Margarita Cabello, dijo que por la pandemia no pudo terminar los papeles, pero ya España volvió a capturarlo y le está pidiendo otra vez colaboración a Colombia. El 25 de noviembre de 2018, Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, fue capturado por las autoridades españolas por un delito menor, pero al verificar los sistemas de información de Interpol, se estableció que el detenido era buscado por las autoridades colombianas, señalado de ser el encargado de engañar civiles, que luego serían ejecutados extrajudicialmente por el ejército. Aunque la extradición de este exguerrillero del ELN fue autorizada por las autoridades españolas desde el 31 de octubre de 2019, el proceso no se llevó a cabo por el Ministerio de Justicia, en ese momento en cabeza de Margarita Cabello Blanco. El Zarco quedó en libertad el 30 de diciembre de 2020 y fue recapturado el pasado 13 de febrero a la espera nuevamente de ser extraditado a Colombia. Luis John Castro Ramírez confesó que el 28 de febrero de 2008 participó por primera vez como reclutador de civiles que después eran asesinados por el ejército. En este documento, la Fiscalía detalló cómo en Ibagué, Tolima, 12 soldados al mando del sargento Sergio Ramírez Murillo ejecutaron a 6 civiles gracias a la colaboración del Zarco, quien junto con miembros de la sección de inteligencia del batallón Jaime Ruc se dedicaba a ubicar personas para que engañadas fueran muertos por parte del ejército sin que mediara combate o resistencia y sin que las víctimas pertenecieran a un grupo al margen de la ley o participaran de las hostilidades. Estos hechos contaron con la apariencia de legalidad que le dio la orden de Operaciones Fragmentaria 090 Firmeza del 26 de febrero de 2008. El otro falso positivo en el que participó el Zarco ocurrió el 23 de junio de 2008 en Coyaima, Tolima, donde militares del batallón Jaime Ruc mataron 6 civiles que disfrazaron después como guerrilleros.
Para cumplir el fin criminal, las víctimas fueron llevadas al lugar de los hechos con engaños de promesas económicas por Luis John Castro Ramírez, exmiembro del ELN. Lo anterior con el objetivo de hacerlas pasar como muertos en combate y presentarlos como resultado de operaciones por parte del ejército. La fiscalía concluyó que los falsos positivos en los que participó el Zarco con el ejército eran soportados en documentos oficiales que daban apariencia de legalidad. Miembros del Ejército Nacional adscritos al batallón Jaime Ruc de Ibagué, Tolima, se acordó el pago de dinero para el ciudadano Luis John Castro Ramírez para conseguir o reclutar personas a través de engaños de ofertas económicas para llevarlos a lugares donde previamente se encontraban las tropas del ejército y allí, sin mediar combate, se les daba muerte. 1 año y 4 meses después de que las autoridades españolas autorizaran la extradición de este testigo de falsos positivos, el gobierno colombiano aún no pone ante la justicia al confeso criminal. Con menos pompa y más discreción fue recibido hoy en Bogotá el lote de 190.000 vacunas chinas. El presidente Duque las recibió, pero no en el aeropuerto, sino en una bodega. Hoy llegaron al país 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac en un avión de la aerolínea KLM proveniente de Ámsterdam. A su arribo, el contenedor refrigerado con las vacunas fue descargado en la plataforma del Dorado y después fueron transportadas a la zona franca en donde se encuentra la bodega del Ministerio de Salud que almacena los productos biológicos. A diferencia de la criticada recepción presidencial que se le otorgó a las primeras 50.000 vacunas Pfizer esta semana, esta tarde no se hizo presente Iván Duque en el aeropuerto. Esta vez el presidente esperó las vacunas en la zona franca acompañado de la vicepresidenta Ramírez, el embajador de China Lan Hu, el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso y otros funcionarios. Y se logró rápidamente tener este primer lote y obviamente estaremos recibiendo semana tras semana, mes a mes, un número creciente. Aunque el Ministerio de Salud ya había confirmado que 45.000 dosis de la vacuna Sinovac serán enviadas a la región de la Amazonía, fundamentalmente porque no requieren ultracongelación, Duque notificó que también irán a otras regiones sin especificar cuáles. Y que llegan también para ser desplegadas en todo el territorio nacional. El embajador de China le agradeció al país por la confianza. Y esperamos que esta vacuna, como un bien público del mundo, que puedan desempeñar un papel más positivo en esta batalla, en esta lucha. El mandatario añadió que en marzo llegarán más dosis de la farmacéutica china. Que esperamos para el mes de marzo ya empezar a hablar de millones de vacunas arribando por parte de Sinovac a nuestro país. Duque dijo que más de 30.000 colombianos ya han sido inmunizados. Los científicos del Instituto Nacional de Salud le dieron su respaldo a la propuesta de los epidemiólogos de Amazonas que pedían crear un muro en contra del linaje brasileño del COVID-19, inmunizando a la población de la frontera. Sara Sepúlveda. Mónica, Leticia sigue bloqueada para el tráfico aéreo para mantener confinada la llamada cepa de Brasil, pero con poco menos de 25.000 vacunas podría crearse la inmunidad y así impedir que esa variación del virus genere una tercera ola de contagios en el país. Esta semana llegaron a Colombia las primeras vacunas de Pfizer. En el calendario de vacunación, el gobierno cometió lo que denominó un error involuntario al olvidar incluir al departamento del Amazonas. De manera involuntaria se omitió el departamento del Amazonas. Claramente, después de que terminamos prevención y acción, nos percatamos de la situación y se informó a través de las redes y se buscó la aclaración de esa situación. No se puede excluir bajo esa determinación ningún territorio, ningún departamento del país. Después de este episodio se informó que de las 50.000 vacunas, 54 fueron para el departamento del Amazonas, para el personal de salud de los 2 hospitales de Leticia. Hoy, en un avión de KLM, trajeron 192.000 vacunas Sinovac provenientes de China, de las cuales 45.000 dosis se destinarán a las regiones del Amazonas, Puerto Nariño, Inírida y Vaupés. Estas dosis serán para crear el muro biológico en el departamento y evitar que la nueva cepa brasilera llegue al resto de Colombia. Al ser una situación excepcional, se vacunarán los habitantes mayores de 18 años. Se hará sin fases y con protocolos diferentes al resto del país.
En el Amazonas había hace un mes 3.400 casos positivos y en este momento hay más de 4.600 casos. Este aumento se debe a que están pasando el segundo pico con la cepa brasileña, la cual se transmite con más rapidez. Leticia cumplirá la próxima semana un mes con el aeropuerto cerrado. Solo circulan vuelos ambulancias, de los cuales hay 6 cada día, transportando pacientes a otras ciudades del país para que sean atendidos en las UCIs. Con todos los protocolos de seguridad en la pandemia y además con todos los registros necesarios para un plan de vacunación de 2 dosis, Bogotá duplicó el ritmo de vacunación de lugares como Ciudad de México. Camilo Galán. Mónica, la ciudad inoculó a 12.000 personas en menos de 2 días, pero para que el plan se pueda cumplir en este año necesitará aplicar 25.000 vacunas diarias y tiene cómo hacerlo. Lo único que sigue haciéndole falta son las vacunas. La agitación que generó el primer lote de vacunas contra el COVID-19 para empezar la inmunización en el país mostró, además de fotografías, caravanas y celebraciones, la velocidad de la vacunación. En Bogotá, las 12.582 dosis entregadas por el gobierno nacional se aplicaron en 2 días en 9 centros asistenciales de la ciudad. Aunque al corte de las 4 de la tarde de ayer, entregado por el Ministerio de Salud, Bogotá reportaba 10.684 dosis aplicadas, la alcaldesa Claudia López a las 7 de la noche aseguró que estaban a unos pocos viales de completar la meta. Bogotá cumplió, le entregaron 12.582 dosis para su personal de primera línea y en 48 horas, ayer y hoy, completaremos el 100% de la vacunación. Durante las primeras 12 horas de vacunación, Bogotá inyectó 7.054 personas, una cifra considerable si se compara con las 5.342 que registró Ciudad de México en la primera semana desde el 24 de diciembre, día que inició la vacunación. Este fue el reporte que entregó la alcaldesa al término del primer día. Con esto cumplimos en el primer día de vacunación el 57% de la aplicación de las dosis que nos fueron entregadas antier. Mañana, con toda seguridad, seguramente terminaremos. Tan solo en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en una jornada, se vacunaron 1.208 personas. Aunque por ahora no hay suficientes vacunas, estas cifras deben triplicarse para lograr la capacidad de 60.000 dosis diarias que, sobre el papel, se anunciaron en el simulacro de vacunación a finales del mes de enero. Hemos estado haciendo estos simulacros precisamente con ese propósito. Simplemente sobre el papel, Bogotá sería capaz de poner alrededor de 60.000 dosis, pero eso es sobre el papel. Bogotá cumplió con las expectativas de suministrar el 100% de las vacunas que le fueron entregadas en esta primera etapa en 48 horas. Si la meta en Bogotá es inmunizar a 7 millones de personas, una vez disponga de los biológicos necesarios, deberá aplicar 25.000 dosis diarias. 500 campesinos e indígenas de Ituango, Antioquia, tuvieron que abandonar sus parcelas la semana pasada por combates entre bandas de narcotraficantes y ahora están intentando un retorno, aunque sin garantías. Patricia Uribe. Mónica, el párroco de Santa Lucía, dice que las casas quedaron con candado y que las mascotas y los animales de finca de los campesinos deambulan para ver cómo sobreviven, mientras que los desplazados empiezan el retorno. 510 campesinos e indígenas de la vereda de Santa Lucía en Ituango, al norte de Antioquia, intentan retornar luego que las disidencias de las FARC y autodefensas gaitanistas de Colombia los forzaran a dejar su tierra mediante amenazas de muerte. Las personas que ven aquí atrás son las comunidades del Cañón de Santa Lucía que fueron desplazadas desde el pasado 13 de febrero. El desplazamiento forzado de las 193 familias comenzó el domingo pasado, cuando en Santa Lucía los pobladores de las veredas El Quindío, Quebrada del Medio y Alto del Limón se vieron en medio de los combates de las bandas criminales, obligándolos a emprender la huida hasta la zona urbana de Ituango, 7 horas de camino. Ahí juegan es con la población. A un grupo le interesa que se militarice la zona y a otro no. Y los que están en medio siempre son los que no tienen nada que ver con esta guerra, que son precisamente los campesinos de estas veredas. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos que acompañan el regreso de los indígenas y campesinos a sus veredas sostienen que lo hicieron sin ninguna garantía de retorno, como lo exige la ley de víctimas. Responsabilizamos al Estado colombiano de lo que ocurra con estas personas indígenas, dentro de las cuales hay líderes comunitarios, lideresas sociales y hay otro tipo de personas protegidas por los derechos humanos y el DIH. En Santa Lucía, los pocos que quedaron por culpa de las bandas criminales esperan el retorno de los suyos. La soledad
es inminente. Todas las casas cerradas, todos los animalitos de las personas por ahí en la calle bregando a sobrevivir mientras vuelven. Y sienten que pese al acuerdo de paz, el gobierno los ha dejado en medio de la guerra que ahora libran entre sí las bandas criminales en Ituango, que quieren el control de las rutas del narcotráfico. Sigue exponiendo a esas poblaciones vulnerables y las sigue sometiendo y sigue prolongando también ese conflicto en esta zona. La Defensoría del Pueblo, en una de sus alertas tempranas, ya había advertido el 24 de enero de 2020 sobre el riesgo que corrían las comunidades por los grupos armados ilegales. El ejército está intentando cerrar el paso a las organizaciones criminales que están creando otra tragedia humanitaria en Antioquia. El comandante de la 7ª División del Ejército da cuenta de quiénes son y cómo están siendo atacados. A esta hora se adelantan operaciones simultáneas en las zonas de Antioquia y Chocó, donde las disidencias del antiguo Frente 18 de las FARC y la banda criminal El Clan del Golfo han perpetrado masacres, asesinado policías como los casos de Segovia y Caucasia y desplazado más de 400 indígenas hacia Ituango. Tuvimos un combate con estos bandidos del Clan del Golfo. Vamos a insertar más tropas, vamos a entrar a Ituango a proteger esas áreas con un número considerable de soldados en una operación sostenida, no solo para Ituango, sino que vamos a conectar Ituango con la Caucana, todo el cañón de San Juanillo hasta Tarazá. Bajo la dirección del comandante de la 7ª División del Ejército, 3 generales recibieron la orden de coordinar operaciones en Chocó, Ituango, Antioquia y el Bajo Cauca para acercar a los paramilitares del Clan del Golfo, que además ordenaron plan pistola contra policías como venganza por la muerte en combate de alias Marihuano, el segundo hombre de Otoniel, el narcotraficante más buscado del país. Se da de baja alias Marihuano. Eso ha generado una reacción del Clan del Golfo a plan pistola contra la fuerza pública, especialmente contra la Policía Nacional. Estas reacciones demuestran que lo que se ha hecho con el decomiso de los laboratorios, del clorhidrato de cocaína, la afectación a las estructuras, la muerte de Marihuano, está afectando la organización. Simultáneamente, en el suroeste antioqueño, se está ejecutando una operación de contención para evitar que el Clan del Golfo y el ELN avancen hacia el suroeste del departamento. Un pelotón de policía militar a disposición del Nutivara, por intermedio de la 4ª Brigada, para que ayude allá en el control. También el ejército y la policía se comprometieron a entregar en un mes información detallada de la estructura criminal que el pasado miércoles perpetró la masacre de 5 personas en Andes, Antioquia. El jefe de la organización está identificado. Salió de la cárcel, hay otro que está en la cárcel, que está dirigiendo como esa retoma de grupos de delincuencia organizada, porque no son estructuras armadas como el ELN o el Clan del Golfo en la parte de Urabá o del Bajo Cauca. Con inteligencia técnica, el ejército está analizando además cómo el Clan del Golfo, a través de mensajes de texto y llamadas, ha presionado y amenazado a algunos de los indígenas que hoy están desplazados en Ituango. Con una puesta en escena del fiscal general en un video mientras se hace acompañar de todos sus fiscales delegados detrás suyo, Barbosa informó que el investigador del expresidente Uribe ha sido amenazado, pero se abstuvo de contar de qué manera se habría cometido ese ataque. En otro de los múltiples videos que la oficina de prensa de la Fiscalía General graba para exaltar a su jefe, Francisco Barbosa, y este apareció con la plana mayor de sus subalternos al estilo del presidente de la República cuando se hace acompañar en casos especiales de los comandantes militares de todas las fuerzas. No vamos a permitir que se pretenda alterar el curso normal y objetivo de la justicia a través de amenazas, intimidaciones o presiones de cualquier tipo contra la acción constitucional y legal que lidera la Fiscalía General de la Nación. Con voz grave y gesto adusto, Barbosa informó que su fiscal Gabriel Jaimes, investigador del expresidente Uribe en el proceso contra este por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, presuntamente ha recibido amenazas. Como fiscal general de la Nación, respaldo la gestión que ha venido desempeñando el doctor Gabriel Jaimes Durán e insto a todos los sectores del país a rodear la acción investigativa que cumple la Fiscalía General de la Nación
como parte de la rama judicial del poder público. Aunque no lo dijo directamente, la advertencia del fiscal general y este video parecen ser su respuesta a las fuertes críticas que ha recibido él mismo y el propio Jaimes por la forma en que este ha manejado el proceso Uribe, el más importante que maneja en la actualidad el ente acusador. Le dijo a unas personas. Esta misma semana, la contraparte del expresidente en ese proceso, es decir, el senador Iván Cepeda y su apoderado, el abogado Reinaldo Villalba, se quejó por lo que calificó como la manifiesta parcialidad del fiscal Jaimes a favor del exmandatario. Con este documento que llamó Constancia Histórica, el abogado Villalba le formuló 40 preguntas a Jaimes y lo recusó. De manera fundada, debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia. Creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad están muy distantes. Jaimes le respondió que no le dará trámite a la recusación, o sea, que no se apartará del proceso y que sus observaciones sobre sus actuaciones tampoco serán consideradas procesalmente. Las mismas no guardan relación alguna con las ejercidas en mi calidad de fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia dentro del presente caso. Jaimes tiene hasta el 6 de marzo para dar a conocer su decisión de llevar a juicio a Uribe Vélez o de archivar el caso, cuyas pruebas ya fueron evaluadas en 2 salas de la Corte Suprema que consideraron que el expresidente debía ser acusado por los 2 delitos. Por el contrario, los analistas auguran que la Fiscalía Barbosa, cercana al gobierno uribista de Iván Duque, lo absolverá. Los terrícolas llegamos a Marte antes de que los marcianos a la Tierra, lo que indican los indicadores. En 1960, la Unión Soviética envió Mars 1, su primera misión a Marte. En 1964, Estados Unidos envió a Mariner 3. En 1975, el Viking de Estados Unidos orbitó al planeta rojo. En julio de 2020, los Emiratos Árabes mandaron la sonda Hope 1 y el jueves aterrizó allí Perseverance. Esto indica que los terrícolas estamos invadiendo Marte antes de que los marcianos intenten invadir la Tierra. Esto es lo que indican los indicadores. Los habitantes de Providencia y Santa Catalina no han superado su condición de damnificados 3 meses después del paso del huracán Iota. Las casas siguen sin techo y funcionarios de Bogotá toman fotos y miden espacios, pero no inician las obras. Eduardo López Cúquer. Mónica, la gerente de la reconstrucción, Susana Correa, sostiene que el 10 de abril, es decir, en 50 días, habrá más de 1.000 viviendas intervenidas, así como comercios y establecimientos de turismo. Los isleños están contando los días. 3 meses después del devastador paso del huracán Iota por Providencia y de las 7 visitas del presidente Duque, los habitantes de la isla siguen a la espera de que arranque la reparación de viviendas. Mucha palabra, mucho como se dice, muchas reuniones y eso. Siempre que a toda la semana reuniones, pero ¿dónde está el hecho? ¿Dónde está el trabajo? La sede de la alcaldía, la Secretaría de Hacienda y la torre de control del aeropuerto El Embrujo son testimonio de la lentitud de la recuperación. Ninguna de las 3 edificaciones ha sido intervenida. Hay líneas que todavía están bastante atrasadas. En Santa Catalina las cosas no son diferentes. Así lucen las viviendas destruidas por los vientos de más de 260 kilómetros por hora, como la de la señora Winita Wester, de 98 años, y las que quedaron en pie han sido visitadas una y otra vez por los funcionarios de gestión de riesgo, sin que les hayan solucionado nada en concreto. No tenemos certeza de nada cuándo van a empezar, cuándo viene, siempre llega a medir, hasta ahora nada. Muchos no pierden la esperanza y conservan la paciencia. Su casa es 105. Pero muchos más ven con desazón cómo pasan los días y las casas siguen sin techo. Sí, ya 3 meses y no han hecho nada. Nada. Y empiezan a ver con desconfianza la llegada de decenas de funcionarios que arriban a la isla cada semana, sin que los providencianos vean resultados de lo que presuntamente llegan a hacer. Lo que hacen es pasear en mulitas y tomar fotos. No lo necesitamos. Necesitamos gente que trabaje. En Baton House, en Southwest Bay, en Pueblo Viejo y Santa Catalina abundan las carpas, los techos de plástico y los remiendos improvisados, porque
porque los raizales anhelan volver a tener su casita. No hay cocina, no hay casa, no hay nada. Tanto el alcalde Norberto Gari como la gerente de la reconstrucción, Susana Correa, aseguran que se está cumpliendo con el Plan 100 días presentado por el presidente de la República y piden paciencia a los isleños. Y ahí es donde quiero que la gente lo entienda. Es un proceso con más de 98 líneas de acción. Para abril, Plan 100, tendremos 1.167 viviendas intervenidas, 70 establecimientos de comercio y 102 del sector turístico. Pero no todo es reclamo y descontento. Los providencianos destacan el trabajo de los infantes de Marina y de la policía, de quienes aseguran: ellos son los que salvan la patria. Aunque las casas se hicieron para el descanso y la vida en familia, la pandemia ha cambiado sus espacios y además las costumbres, pues es clave luchar contra el virus dentro de ella y hacer productivos sus espacios. Durante el último año, la casa se ha convertido en un lugar no solo de descanso al que se llegaba en la noche y los fines de semana se compartía en familia. Ahora, este espacio, debido al cambio de hábitos, la virtualidad y los aislamientos, también se ha convertido en un sitio laboral y académico que brinde tranquilidad y evite problemas de salud. Un sitio donde podamos utilizar adecuadamente el computador, los cuadernos o las herramientas que necesitemos, pues hace que en algún momento tengamos repercusiones tanto mentales en términos de cansancio, de fatiga o de depresión, o también temas físicos como dolor de espalda, dolor en los brazos, en el cuello. No importa qué tan grande sea la casa, el lugar o el estrato en donde se encuentre ubicada, lo importante es que brinde bienestar que usted mismo puede adecuar para que quienes habitan allí puedan desarrollar actividades remotas. Los espacios bien iluminados, donde podamos hacer nuestras actividades diarias y obviamente pues con todas las medidas de aseo, limpieza y desinfección de paredes, de pisos. Y no menos importante, ya que cada vez las medidas para la contención del virus son cada vez más reducidas, es hacer que el aire circule. Enfocado en el tema de pandemia que estamos viviendo ahorita, es muy importante tener una adecuada ventilación en todos los espacios de nuestras casas, especialmente en los dormitorios y especialmente en la mañana, tener por lo menos unas buenas ventanas que ventilen cada 2 horas. Tenga en cuenta que a nivel nacional existen beneficios que se brindan a familias de bajos recursos para la compra de vivienda o la remodelación de la misma, que pueden ayudar a tener una vivienda con las características adecuadas que puedan brindar un bienestar integral a toda la familia. El oso andino o de anteojos es el rey de los bosques altos andinos y está tan amenazado de extinción como su hábitat en los humedales y páramos del país. Por eso el fin del oso solo sería el prólogo del nuestro. Mañana se va a celebrar su día con una reflexión sobre la conservación. El 21 de febrero es el Día Internacional del Oso de Anteojos, bautizado así por las manchas blancas que rodean sus ojos. Es el único oso que habita en Latinoamérica y se ha visto amenazado por la deforestación. Para protegerlo se ha seguido el rastro de su ADN que deja en las heces a través de las montañas. Así se conoce su ruta, su estado de salud e información importante para ser monitoreado por los parques naturales. Estos rastros también ayudan a evitar que sus poblaciones se mezclen y puedan mantener su diversidad genética. Según la Unidad de Conservación de la Naturaleza, a causa de la deforestación, su población se ha visto reducida. Hay entre 2.500 y 10.000 ejemplares distribuidos en Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Este oso, que puede llegar a medir 2 metros, pero puede trepar a los árboles con facilidad, come en su mayoría fruta, verdura y carne. Por el deterioro de su hábitat natural, ha emigrado a zonas habitadas donde son cazados. Ya regresamos con la confraternidad de policías y ladrones en ¿Qué tal esto? Este es Noticias 1, la red independiente. Contrabando, principalmente de textiles, calzados. 4 semanas se va a tomar este Comité Olímpico Internacional. Estuvimos toda la noche frente a la cárcel. La cultura siempre será importante. Yo estoy feliz sobre todo porque este premio es... Noticias 1, la red independiente.
El nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios, es conocido en el uribismo como académico experto en seguridad nacional, pero su posgrado en Harvard es de una facultad que no es experta en seguridad nacional, sino en educación a distancia. Juliana Ramírez. Mónica, de hecho, los estudios de Harvard los cumplió durante su término como concejal de Bogotá. Y esta noche el ministro le dijo a Noticias 1 a través de su jefe de prensa que se había realizado materias en seguridad nacional, pero esto no constituye un énfasis de su maestría. El ministro del Interior, Daniel Andrés Palacios Martínez, de 38 años, es politólogo de la Universidad de Florida. Su motivación académica lo llevó a adelantar una maestría en la Universidad de Harvard. Y así consta en la página del ministerio que dirige desde hace un mes. Maestría en gobierno con énfasis en defensa y seguridad nacional de la Universidad de Harvard. Además, en función pública se especifica que el nieto del excontralor Aníbal Martínez, condenado por la Corte Suprema, cuenta con una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales. Eliminemos burocracia innecesaria. Sin embargo, el único posgrado que realmente estudió Palacios fue una maestría en artes liberales en la Escuela de Extensión de Harvard, no en Harvard propiamente. La Escuela de Extensión, de la que él omite mencionar y en la que generalmente se hacen los cursos de verano, no tiene el prestigio ni es lo mismo que la Escuela de Gobierno de Kennedy de Harvard, su facultad de estudios políticos. Según la página de la Escuela de Extensión, la maestría en artes liberales consta de 12 cursos con 48 créditos, cuya asistencia en su mayoría es de forma virtual. De hecho, hizo estos estudios cuando era concejal de Bogotá. Palacios, quien empezó su carrera en el 2000 de la mano de las Juventudes Uribistas, se graduó de esta maestría el 23 de mayo del 2018 con un trabajo investigativo de 13 páginas y un año después el Ministerio de Educación lo convalidó como maestría en gobierno de Harvard, un trámite menos expedito que cuando en 2009 y bajo el ministerio de Cecilia María Vélez le convalidaron en 6 meses su pregrado de la Universidad de Florida. Según el Ministerio de Educación, Palacios es el único colombiano que ha estudiado artes liberales en una escuela de extensión y que se ha convalidado como máster de gobierno. Además, ni su título ni su convalidación, ni las materias cursadas de la escuela de extensión, ni los soportes de sus estudios en función pública dan cuenta del énfasis en seguridad nacional que asegura tener. No obstante, fungió durante 3 años como asesor del comandante del Ejército. No todos se dan cuenta del momento en que sus deudas se hicieron más grandes que sus ingresos. Para la salud del bolsillo, he aquí las alertas que le ayudarán a saber si usted está en ese camino. El sobreendeudamiento es el exceso de deudas que no pueden ser pagadas por el nivel de ingresos recibidos o cuando la acumulación de las deudas significa una reducción en la calidad de vida. Llegar a este punto se puede dar por causas que van desde la imprudencia financiera o la ocasión de eventos extraordinarios hasta el desempleo o ser garantes de préstamos de terceros. Reconocer la carga financiera que se afronta le ayudará a administrar sus compromisos adecuadamente y le evitará dolores de cabeza. Tenga en cuenta las siguientes señales de sobreendeudamiento: solicitar un préstamo para pagar otro, usar la tarjeta de crédito para comprar comida o pagar servicios básicos que deberían pagarse de contado, destinar más del 60% de sus ingresos para pagar créditos y pagar menos del estado de cuenta cada mes. Si se siente identificado con algunos de estos puntos, lo primero que debe hacer es entender que no puede seguir abriendo huecos para tapar otros, es decir, deje de asumir nuevos créditos. Haga un listado con todas sus deudas y un plan de pagos aterrizado acorde con sus ingresos. Procure ir saliendo de las deudas más pequeñas a las grandes sucesivamente, pero antes acuda a su entidad financiera. Buscar con este banco o esta entidad financiera un periodo de plazo grande, plazo largo y un periodo de gracia. Que sean pagos cuotas también trimestrales o semestrales. Eso le permite ahorrar flujo de caja. Si por el contrario no se siente identificado con el exceso de deuda, siga estos consejos para no llegar a ese punto. Primero, planifique un ahorro que le permita cubrir gastos imprevistos y segundo, planifique su presupuesto bajo 2 premisas: no gastar más que los ingresos y no hacer compras innecesarias. Aunque los empleados de un comercio de Bogotá activaron el botón de pánico cuando recibieron la visita de unos ladrones, los policías atendieron el llamado y encontraron a uno de los ladrones en la puerta del sitio. Se saludaron, conversaron 2 minutos y medio, se despidieron y el policía entró a decir que se habían volado. ¿Qué tal esto?
Este local comercial de venta de materiales de innovación tecnológica es propiedad de un empresario iraní que se estableció en Bogotá hace varios años. Y aunque el extranjero se siente en la capital colombiana como en su casa, ha sido víctima de robos a su establecimiento varias veces, el más reciente esta semana. El hombre que ingresó al almacén aparentemente solo sacó de repente un arma de fuego y amenazó con matar a los empleados, en su mayoría mujeres, mientras gritaba gruesas palabras. Todos estaban aterrorizados. Lo que más me dolió fue el trato que le dio el ladrón o el delincuente a esta gente, a quienes los quiero. Por eso el ladrón logró llevarse al menos 20 millones de pesos en dinero en efectivo, teléfonos móviles y mercancía. Se tomó su tiempo para revisar el lugar, escoger qué se iba a llevar y hasta para preguntar por qué varios productos que estaban en la vitrina ya no se encontraban en su sitio. ¿Dónde están el resto de las motos? ¿Dónde los guardaron? O sea, esto quiere decir que ya nos habían chequeado anteriormente. Los empleados lograron activar el botón de pánico que da aviso a una empresa de seguridad privada que a su vez informó a la policía. Unos agentes llegaron a tiempo antes de que el hombre huyera. Una cámara de seguridad grabó este video en que quedó registrado el momento en que llega una patrulla motorizada con dos uniformados. Uno de ellos se acerca a la puerta en donde está el delincuente, que se prepara para irse, pero sorprendentemente el patrullero se pone a charlar con él durante un lapso superior a 2 minutos. Nunca hubo intento de capturarlo o al menos de requisarlo. El segundo uniformado también actuó de manera extraña. En lugar de concentrarse en el delincuente, miraba hacia los lados en actitud de vigilar que nadie se acercara al lugar atracado. Todavía resultó más raro que los policías no se preocuparan por entrar al almacén para saber qué había sucedido con las víctimas, las cuales habían sido encerradas por el ladrón. El empresario iraní fue muy prudente a la hora de calificar la sospechosa e irregular conducta de quienes representan la autoridad. Las autoridades estaban ocupados por otro asunto y están desvistados, o puede ser alguna otra cosa, que esto ya mismo cuerpo policía ya nos prometió que va a investigar. Pero faltaban más sorpresas. El delincuente volvió a ingresar por más mercancía mientras los patrulleros esperaban afuera. El ladrón intentó encender una moto delante de los impasibles uniformados. Descaradamente dejó la moto y se fue por detrás. Aún viendo el policía, se fue y recogió una de las bicicletas de una de las empleadas de acá. Noticias 1 logró establecer que los patrulleros que tuvieron más empatía con el ladrón que con sus víctimas se llaman John Castaño y Luis Villa y que están asignados al CAI Tierra Linda, ubicado a menos de 3 cuadras del almacén que ha sido atracado en 3 ocasiones. Según establecimos, en septiembre del año pasado, cuando ocurrió otro atraco, uno de estos mismos uniformados también estuvo en un supuesto retén al frente del establecimiento del iraní, mientras varios ladrones trataban de ingresar a su almacén atravesando una pared desde un local vecino que estaba desocupado. Nos ha tocado poner rejas por todo lado, esto parecía un búnker. Nada ha sucedido desde entonces con los patrulleros ni con el ladrón afortunado. Una gaviota todavía está huyendo luego de su sigiloso robo de unas papas de paquete en un almacén. Run. Run. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.